Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Permíteme invitarte a estudiar una lección más, cuyo título es ¿Cómo vivir la ley? Bienvenidos a la lección número 9. Y en el verso para memorizar que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 20 y en los versículos 22 al 23, la palabra de Dios dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Si la ley, si la obedecemos, esta forma un marco protector en nuestras vidas. Es decir, que si nosotros obedecemos los 10 mandamientos, uno de los objetivos de la ley es protegerte. ¿Te das cuenta? Que la ley no restringe tu libertad. Es lo contrario, protege tu vida. El respeto a Dios y a los demás y a los valores de la vida es la base del sistema legislativo divino. Ahora, yo quiero hablarte de un gobierno teocrático. ¿Qué es la teocracia? Mira, te explico. Desde el tiempo de los jueces hasta Saúl, quien gobernaba era Dios. El que administraba la ley era Dios. Y si por alguna razón alguien violaba esas leyes, las sanciones que pesaban sobre la ley, el mismo Dios las ejecutaba. Y te voy a dar ejemplos más adelante. Ahora, esto en cuanto a un gobierno teocrático. Hoy no vivimos en un gobierno teocrático. Hoy vivimos en un gobierno que tiene que ver con democracia. ¿Y qué es la democracia? Es el pueblo que escoge a su líder, a su gobierno. En el caso anterior de la teocracia, era el mismo Dios quien gobernaba. Y si alguien violaba sus preceptos, enseguida Dios enviaba la sanción que correspondía a aquellos que violaban la ley. Y te cito varios ejemplos. Cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiud, quebrantaron la ley, ellos ofrecieron fuego extraño y la ley establecía que no debían ofrecer fuego extraño en tiempos de teocracia. Pero ellos, como quebrantaron ese precepto, de la presencia de Jehová salió fuego y los consumió. ¿Quién los consumió? El mismo Jehová. ¿Y sabes por qué? Porque ellos estaban bajo un gobierno de teocracia. Hoy vivimos en democracia. Ahora, hablando de los 10 mandamientos, estos fueron escritos en tablas de piedras y fueron puestos dentro del arca del pacto. Pero también había otras leyes. Estas leyes fueron escritas por Dios y fueron dadas a Moisés y éste las escribió en un libro y estas fueron puestas a un lado del arca del pacto. Y estas leyes se las conoce como la Torá o se las conoce como el Pentateuco o a su vez se las conoce como el Código del Pacto. Dios entregó la ley en el Sinaí, que fueron puestas dentro del arca del pacto. Esto en cuanto a los 10 mandamientos. Y los principios de la ley necesitaban ser aplicados a la vida cotidiana. Por tal razón, Dios dio leyes adicionales, que estas son, que tienen que ver con el código de la ley. Ahora, vamos a ver estas leyes adicionales. Estas leyes las podemos encontrar en Éxodo, en el capítulo 21, en el capítulo 22, en el capítulo 23 y en otros libros más. Pero vamos a ver unas cuantas. Están las leyes sobre los esclavos. No puede pensar, ¿cómo así leyes de esclavos? ¿No se supone que Dios ya los libertó? Sí.
esto está dentro de un contexto de una nación libre. Como nosotros tenemos libertad y un integrante del pueblo de Israel, vamos a decir que hacía un préstamo a un prestamista y por alguna razón este no podía pagar, pues la ley establecía que si no podía pagar tenía que presentarse al prestamista y ser su siervo, ser su esclavo, y él iba a trabajar hasta cubrir la deuda con el prestamista 6 años. En el año número 7 ya quedaba libre. Es decir, que en ese tiempo no se podía hacer lo que hoy comúnmente se hace. Usted presta dinero, ya sea al banco o a cualquier persona. Acá las personas se esconden, cambian de números, bloquean los contactos. En los tiempos de los jueces, bajo el gobierno de teocracia, no era así. Es decir, que había una ley que beneficiaba a los prestamistas para aquellos que hacían los préstamos no se pasen de vivos como es ahora. Porque hoy es común prestar y no pagar. Y eso se ve en círculos cristianos. También tenemos las leyes de responsabilidad de los dueños y los amos. En Éxodo 21:26 dice, si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Es decir, que tampoco los prestamistas podían abusar de sus siervos, porque también habían leyes que respaldaban a los esclavos. Vamos a la segunda parte y acá encontramos más leyes. Dios instruyó a los jueces acerca de cómo debían tratar a las personas en diversas situaciones relacionadas con los derechos de propiedad. Esto tiene que ver con el robo. ¿Ya qué sucedía en esos tiempos? Acá hay una ley que se llama Ley sobre la Restitución. Éxodo 22:1 dice, cuando alguno hurtare buey u oveja, pagará 5 bueyes, y por aquella oveja pagará 4. Es decir, que si una persona robaba y lo descubrían, él tenía que pagar. En el caso de un buey eran 5 que tenía que devolver. En el caso de la oveja eran 4. Y si no estaba dispuesto a devolver, pues entonces tenía que enfrentar una pena más severa. También leyes humanitarias. Mira lo que dice Éxodo 22:16. Si alguno engaña a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Mira, los noviazgos allá, el novio cuando se iba a casar tenía que pagar una dote. Así eran los tiempos. Esas eran leyes humanitarias. Vamos también a las leyes civiles. Éxodo 21:15 dice, el que hiere a su padre o a su madre morirá. También en Éxodo 21:17 dice, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Mira la diferencia de los tiempos. Hoy vemos a muchos hijos que maltratan a sus padres. En los tiempos de teocracia esto no sucedía porque las leyes eran muy severas. ¿Y quién las ejecutaba? El mismo Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. También Israel debía celebrar festividades religiosas, que eran 3 que eran principales cada año, que eran la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Esto tiene que ver con las fiestas solemnes de Jehová. Tal vez en algún momento vamos a estudiar acerca de las fiestas solemnes de Jehová. Vamos a la tercera parte, que tiene que ver con el plan original de nuestro Dios. La intención de Dios no era que los israelitas lucharan por su nuevo territorio asignado, el cual les sería otorgado. Mira lo que dice
Éxodo 23:20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. El verso 28 dice, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al heteo de delante de ti. Es decir, que el deseo de Dios no era que Israel entre en guerra con los cananeos y que el pueblo de Israel los expulse por la fuerza. No, quien iba a expulsarlos era el mismo Dios, pero había una condición para que esto suceda. Si el pueblo obedecía, Jehová iba a pelear sus batallas. Yo creo que la enseñanza es clara. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios peleará nuestras batallas. Y nosotros vemos que al comienzo fue así. No fue Israel que derrotó a Egipto cuando salió de Egipto. No, fue el mismo Jehová que mandó plagas para que el pueblo salga. Es decir, que Dios peleó las batallas del pueblo. Dios desea pelear tus batallas, pero tienes que obedecer, tienes que guardar sus principios, tienes que guardar sus preceptos. Ellos tenían que obedecer al ángel de Jehová. Vamos a la cuarta parte cuyo subtítulo es ojo por ojo. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso lo dice Mateo 5:38. Pero en Mateo 5:39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, ante a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto tiene que ver en la manera de cómo vas a responder a la agresión de otro. Aquí hay algo simbólico. Es decir, si alguien te hace un mal, tú devuélvele con un bien. Eso significa poner la otra mejilla, hacerle bien al que te hace mal. Y eso habla mucho de ti, si le haces el bien al que te hace mal. En el libro de Romanos, en el capítulo 12 y en el verso 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo que el Señor te está diciendo es, no vivas resentidos, no vivas con amargura. Te hicieron daño, dile a Dios que te ayude a perdonar a aquellos que te hicieron daño. Y ese daño que te hicieron, ese deseo de venganza que hay en tu corazón, ponlo en las manos de Dios y verás cómo Dios va a solucionar y va a sanar tu corazón. Vamos a la última parte que tiene que ver específicamente con la venganza. En Romanos 12:19, que es el mismo texto, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuán destructiva es la venganza? ¿Cuán destructivo es el resentimiento? No nos trae beneficio alguno. ¿Te imaginas si el resentimiento incrementara tu cuenta bancaria? Por lógica, viviera resentido, pero no tiene sentido. El resentimiento solo te daña a ti y te hace un esclavo de la otra persona. Es decir, que la otra persona te controla dentro del contexto de tus sentimientos y de lo que tú sientes hacia la otra persona. Cualquier daño que te hayan hecho, entrégaselo a Cristo Jesús. Dile, Señor, lastimaron mi corazón y esto que siento lo pongo en tus manos. Y verás cómo Dios va a resolver esos problemas que agobian tu existencia. Y llegamos al final
de una lección más. Quiero invitarte también a que te suscribas a este canal y que puedas activar la campanita de notificaciones para que este mensaje de la escuela sabática pueda llegar a muchas personas. Esto, recuérdalo siempre, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bendiciones.